Vamos a continuación a ver la exposición sobre medidas correctoras de Borja Frutos. Borja es arquitecto y miembro del Grupo de Sistemas Constructivos y Habitabilidad en Edificación del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Su dedicación a la investigación en construcciones medioambientales y su enfoque térmico, acústico y protección contra el radón lo convierten en un referente en su campo. En el año 2009 hizo una tesis doctoral, su tesis doctoral acerca del estudio experimental sobre efectividad y viabilidad de soluciones constructivas para reducir la concentración del gas radón en edificaciones. El estudio demuestra evidentemente su compromiso, su liderazgo de investigación sobre soluciones constructivas. En cualquier proyecto contra la mitigación del gas radón en edificaciones, en mitigación de riesgo o lo que diríamos actividades de remedio, los arquitectos tienen un papel importante y es de lo que nos va a hablar Borja en su exposición. Así que muchas gracias y cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Y como se ha dicho, mi participación o mi aporte en este capítulo viene desde el punto de vista constructivo. Yo soy arquitecto. En nuestro grupo, dentro del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, nos dedicamos a temas de calidad ambiental, entre los que tratamos temas de eficiencia energética, que se han comentado ahora también un poquito, temas de acústica, temas de calidad del aire. Y dentro de este capítulo de la calidad del aire, pues el tema del radón es importante. Comenzamos ya hace bastante tiempo en grupos de investigación mixtos con la Universidad de Cantabria, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Santiago, el Consejo, y poquito a poco hemos ido un poco especializándonos en esta temática desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista arquitectónico, de los sistemas de protección, y también intentando entender el comportamiento del radón, de cómo entra, por qué entra y cuáles son las singularidades de los edificios que los hacen más vulnerables o no frente a la entrada de este gas. En la exposición voy a intentar tratar la parte primera, que es las fuentes de radón, los mecanismos de entrada, que nos va a ayudar a comprender cuáles son esas vías preferenciales del radón y de qué manera nos podemos proteger entre ellas, para pasar a esta segunda parte, cuáles son las vías de protección, y un último estudio de las efectividades de este tipo de soluciones aplicados a un módulo experimental que se construyó precisamente en unas zonas de alta concentración de radón, como fue la mina de Musari, cerca de la ciudad de Rodrigo. Desde el punto de vista arquitectónico, nos tenemos que fijar en un nivel de riesgo en el que no vamos a participar en valoración, eso ya hay expertos de la salud, pero lo que tenemos ahora publicado, que viene de la directiva europea, es el nivel de riesgo de 300 becquerelios metro cúbico de aire. El mapa de radón, como bien aparece aquí, y ya se ha comentado en la charla, pues son estas zonas, digamos, los puntos calientes, pero es verdad que, como dice José, en cualquier parte del territorio nacional podemos encontrar niveles distintos a los que dice el mapa, y va a haber mucha relación entre los niveles que encontremos, no únicamente del potencial de riesgo que puede presentar el terreno donde construimos, sino de la tipología y la vinculación o la relación que tiene ese edificio con las fuentes de radón, que principalmente consideramos el terreno. En las fuentes de radón lo que solemos estudiar desde el punto de vista arquitectónico principalmente es el terreno, es decir, dónde nos vamos a situar. Para eso tenemos ese mapa donde nos va a decir si hay unas zonas de riesgo con mayor presencia o menor presencia. Si tenemos medidas, lógicamente nos vamos a poder ajustar. En viviendas existentes es prácticamente la única forma de conocer el nivel de radón que tienes para poder plantear medidas de rehabilitación. En viviendas nuevas, el mapa te orienta hacia una serie de técnicas que el código técnico te da unas pautas. Lógicamente esas técnicas están en función del mapa, no siempre es claro, el mapa tiene poca precisión, como se ha dicho antes, tiene pocas medidas en esa cuadrícula de 10×10, con lo cual, podemos estar o sobreestimando una medida o infravalorándola. Pero como fuentes de riesgo, si consideramos el terreno, tenemos que tener claro que el tipo de terreno nos va a dar ya un grado de presencia de radón. Las rocas graníticas son de las que mayor contenido de radio tienen, por lo tanto, mayor exposición o mayor potencial de radón pueden tener terrenos graníticos. Por otro lado,
No sé qué he hecho. No, mira, que se va solo. Vale. El radón no solo hace falta radio para que exista radón, pero por otro lado, ese radón, que ya son moléculas, son átomos gaseosos, tiene que viajar entre los poros del terreno para acceder a la superficie. Es decir, es muy importante la permeabilidad y la porosidad que tenga ese terreno para poder exhalar a la superficie y desde ahí ya ser un riesgo o penetrar en un edificio. Hay muchos tipos de medidas que se hacen tanto en suelos con los grados de permeabilidad del terreno, donde te indican un índice de potencial de radón que prácticamente se coincide con el mapa que se ha expuesto. La segunda fuente que también tenemos que controlar, que no suele ser relevante en la mayoría de los casos, pero sí que en algunas situaciones puede ser interesante estudiarla, son los materiales de construcción. Los materiales de construcción, muchos de ellos en sus materias primas incorporan, partes de la corteza terrestre, como los áridos en los hormigones, las cerámicas, es decir, minerales que pueden contener radio y que al ser incorporados en los materiales de construcción los estamos introduciendo ya dentro de los edificios. Estos materiales de construcción, como podéis ver, tienen unas tasas de exhalación bastante más bajas que lo que consideramos desde el terreno. Es decir, normalmente el orden de magnitud de la tasa de exhalación que da un material de construcción comparada con la que podemos obtener del terreno está en 2 órdenes de magnitud inferior, en la mayoría de los casos. Hay un trabajo que hicimos hace tiempo que esto no se da. Es decir, el orden de magnitud del terreno era muy alto, es la Torre de Hércules en Coruña. Coruña es una zona con unas altas tasas de exposición al radón por presencia de mucho material granítico en el terreno, pero la Torre de Hércules además es que es un edificio romano construido como un sistema constructivo que es este, más o menos. Le llaman opus caementicium, en el que los sillares que envuelven a modo de encofrado un muro portante del edificio incorporan mucho material de relleno en su interior, que es todo este material de relleno. Este material proviene de construcciones que había por la zona demolidas y que se han incorporado en la nueva construcción, material de detritos de la zona, terreno y demás. Todo este material tiene un alto contenido de radio, es material de la zona, es propio material de otras construcciones más del propio terreno. Este material, si se queda encerrado en el muro, pues a lo mejor no tiene mayor problema, pero es que estos muros están construidos con estas juntas prácticamente abiertas. Entonces, en este edificio estuvimos estudiando porque existía una concentración de radón muy parecida, muy similar y muy homogénea en todas las plantas, algo que no suele ocurrir en la mayor parte de los edificios, en las que las plantas bajas, más cercanas al terreno, tienen unos niveles más altos. Estuvimos un poco estudiando cuál era el comportamiento, además unas ventilaciones muy potentes. La Torre de Hércules está bastante abierta, es bastante permeable por los huecos y además en la parte superior tiene un acceso al faro que con las entradas de abajo hace un efecto de chimenea, se produce una ventilación muy potente. Sin embargo, los niveles de radón estaban cerca de los 1000 becquerelios dentro de este edificio. O sea, era una tasa de exhalación muy potente que no la explicaba únicamente el terreno. Y mediante ese tipo de ensayo de urnas de exhalación atacadas a los muros, comprobamos que en aquellos granitos donde se colocaba la urna sin presencia de junta entre los sillares, las tasas de exhalación eran bajitas, altas, pues es un material granítico, pero de este orden. Mientras que las urnas de exhalación que las colocábamos en muros con presencia de juntas entre los sillares, en las que sí que había comunicación con el interior del muro, las tasas de exhalación eran mucho más altas. Y ya muy cercanas a lo que medimos normalmente en terrenos peligrosos, en terrenos contaminados de radón, con mucha presencia de radio, ¿no? Entonces, en estos casos puntuales, edificios de patrimonio de grandes espesores construidos en zonas de riesgo, pues esta singularidad de los materiales sí que hay que tenerla bastante en cuenta. Bien, el radón en agua no voy a meter, yo nunca he trabajado en este tema, pero sí que es un riesgo, sobre todo a tener en cuenta para trabajadores de balnearios o de este tipo de establecimientos, donde este radón disuelto en agua puede aparecer en la atmósfera que estamos respirando, en este espacio interior, al extraerse, ¿no? al evaporarse ese agua de los balnearios, y los trabajadores de ahí están respirando unas concentraciones bastante altas, ¿no? Es un problema ya de salud laboral que se trata con controles de exposición. Bien, en cuanto a los mecanismos de entrada, seguramente el auditorio de aquí conoce mucho mejor las físicas que pueden participar en los procesos de transporte del gas, pero básicamente sería que la condición de concentración de radón en un espacio viene determinada por los mecanismos de transporte, por la generación y por la desintegración. Tenemos el uranio y el radio, que son elementos sólidos, mientras que el radón
es un elemento gaseoso y ya comenta su movimiento a través de los poros del terreno y puede penetrar en el edificio, pues bien a través de los materiales que no tienen una fuerte resistencia frente al paso del gas, frente al paso de este átomo, o por juntas abiertas o comunicaciones aéreas que son flujos más potentes, donde el mecanismo adhesivo entra en funcionamiento, necesita un poquito más de porosidad o de comunicación aérea, y esta parte de aquí, por diferencias de presiones, establece un flujo bastante más alto, ¿no? Serían las comunicaciones por los juntas estructurales o demás elementos de comunicación aérea. Bien, este más o menos ya lo anunciaba antes José, dos edificios situados en un mismo zona de riego pueden presentar concentraciones de radón muy distintas, y tiene que ver con la forma de construir los edificios. Hay edificios, o sea, en este caso es la relación del edificio con el entorno, con la fuente, que en este caso la estamos considerando únicamente el terreno. Si el edificio lo tenemos enterrado por completo, tenemos muchas más superficies en contacto de la fuente con el espacio interior. El radón puede entrar pues a través de los muros de sótano y también de la solera o losa de sótano. Si la tenemos semienterrada, pues le estamos quitando uno de los frentes. Una solera, un edificio apoyado en el terreno, lógicamente solo tiene la cara de apoyo, la cara de sustento, la solera, que llamamos en la jerga arquitectónica, y un edificio elevado, lógicamente, pues todo el gas o cualquier contaminante que pueda provenir del terreno es evacuado por ventilación a través de este espacio que solemos llamar forjado de sanitario. Bueno, pues dependiendo de cada una de esas tipologías podremos tener más vulnerabilidad. Digamos que el edificio es más vulnerable ante la entrada del gas por su propia tipología y su relación con el entorno. Pero una vez construido el edificio, también los materiales y los sistemas constructivos tienen mucha relación con la entrada de radón. Es decir, dos edificios igualmente enterrados o apoyados directamente sobre el terreno, en función de cómo ejecutemos la cimentación de ese edificio y la solera, va a tener más posibilidades de radón de penetrar dentro del edificio o menos. Es decir, las soleras, normalmente en edificación se suelen colocar las soleras, llamamos a un elemento que no es estructural, es simplemente una masa de hormigón, normalmente armado para que no fisure, que se apoya directamente sobre el terreno, pero que va al margen de las zapatas de cimentación del edificio. La cimentación del edificio funciona por separado, levanta y soporta todo el bloque del edificio, y la solera únicamente, digamos, da un soporte al último piso que está en contacto con el terreno. Es decir, no soporta nada más que el uso que tenga ese suelo de sótano. Entonces, ese suelo de sótano no está unido a la cimentación, que serían estas zapatas, se apoya sobre un lecho de grava y se apoya de distintas maneras. Este último ejemplo ya no es una solera, esto ya es una losa de cimentación, en el que el elemento de suelo está unido rígidamente mediante armaduras y el mismo vertido de hormigón a las zapatas de hormigón. En este caso no existen juntas, en los demás casos sí que existen juntas. Y estas juntas, este es el propio módulo que construimos en esa mina de uranio cerca de Ciudad Rodrigo, donde hicimos esas pruebas experimentales que llamamos Casa Piloto. Aquí, como veis, la solera tiene todo este perímetro con una junta pensada, una junta artificial. Las juntas estas se realizan en el ámbito arquitectónico para que el hormigón no fisure por donde él quiera fisurar, sino para que controlar su rotura. Entonces, si no realizamos esta junta, el hormigón va a romper. Normalmente su coeficiente de dilatación con respecto al resto de materiales suele estar en unos 4 metros, lo que va a producir la fisura. Si no realizamos juntas estructurales cada 4 metros, el hormigón va a romper por ahí prácticamente, pero va a romper de una manera sucia. Si nosotros obligamos a esa junta estructural, controlamos estas fisuras. Esto es una práctica muy habitual en construcción, en arquitectura, que es contraproducente frente al paso de radón. Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos tipos de pasos de sistemas constructivos, no solo las fisuras del hormigón, sino los pasatubos de los sistemas de saneamiento que atraviesan las soleras, todos estos elementos son puntos conflictivos, que desde otros puntos de vista arquitectónicos quizá no reviertan mayor gravedad. Desde el punto de vista de la intrusión de gases desde el terreno, pues sí que es un tema peligroso. Pero ya no, el sistema constructivo está construido con materiales, y cada material tiene ya también su propia resistencia. Morteros, yesos, cales y demás tienen sus coeficientes de difusión frente al paso del radón. Materiales plásticos, su coeficiente de difusión es mucho más bajito. Entonces, ya no solo es el sistema constructivo, sino la incorporación de los materiales que conforman las diferentes partes de ese sistema constructivo tienen ya también una resistencia frente al paso del radón, que hay que tener en cuenta. Y ya una vez que ya el radón ya lo tenemos dentro,
es decir, que ya el edificio está construido y ha entrado, también tiene mucha relación la forma de ventilar ese edificio con el exterior, del intercambio de aire que tiene ese edificio con el exterior, en la acumulación, en las concentraciones que vamos a tener dentro. Esto lo estaba comentando antes Luis Quindós. Las diferentes directivas que ha habido sucediéndose por temas de eficiencia energética han ido produciendo edificios cada vez más estancos. Para conservar térmicamente el calor de un edificio, lo que hacemos es frenar las pérdidas por infiltración, que suponen prácticamente un 30% de las pérdidas de un edificio en cuestiones térmicas. Si nosotros cambiamos las carpinterías, que es lo que se suele hacer principalmente por temas de eficiencia energética, por unas más estancas, reducimos el nivel de infiltración natural que tiene el propio edificio. Al reducirlo, se van reduciendo los caudales de ventilación. Esto es un estudio que se hicieron en Alemania durante bastantes años, y en los mismos edificios se iba viendo cómo se iba elevando las concentraciones de radón. Lógicamente esto tiene soluciones, pero si no se tiene en cuenta, ocurren este tipo de fenómenos. Esto es un ejemplo teórico de rehabilitación energética de un edificio, en el que, si partimos de unas concentraciones del edificio de 200 becquerelios, en el que podemos estar seguros, tranquilos y relajados con el tema del radón, pero nuestro confort térmico, en este ejemplo, no está bien. Hacemos una rehabilitación energética, sellamos mucho mejor, reducimos la estanqueidad del edificio desde una continua renovación sola a 0,25, son reducciones habituales que se consiguen en este ámbito. El incremento de radón nos sube a 1000 becquerelios con este modelo teórico. Pero esto es lo que suele ocurrir. Es decir, rehabilitaciones energéticas en las que no se tenga en cuenta que hay que hacer un aporte extra, como decía antes Luis, de las instalaciones que tienen en Uppsala. Hay sistemas mecánicos con recuperador de calor que te permiten una ventilación eficaz sin perder térmicamente ese confort, pero que te permiten ese intercambio de aire con el exterior. Entonces, en temas de rehabilitación energética hay que tener mucho cuidado y tener presente este asunto, porque si no hemos mejorado la eficiencia energética, pero hemos perjudicado la calidad del aire. No solo del radón, sino de otro tipo de contaminantes, CO2. Medimos mucho CO2 en temas de monitorización energética de edificios a nivel urbano, y se ve perfectamente como en la época de invierno los niveles de CO2, que normalmente en atmosféricos están en 400, 420 partes por millón, en época de invierno, en el que ventilamos mucho menos nuestras viviendas, estamos detectando en muchas de las viviendas que monitorizamos niveles de más de 1500 partes por millón. Entonces, todo el tema, lo que reduzca la infiltración, va a empeorar la calidad del aire en cualquier tipo de contaminación. Bien, comprendido un poco más o menos cómo entra el radón, de qué manera, cuáles son sus caminos, las estrategias de remedio se plantean desde tres puntos de vista o tres enfoques, ¿no? El primero, que se tiene referencial con mayor efectividad, es el de la despresurización del terreno, este de aquí. Es el más complicado de ejecutar, sobre todo en vivienda existente, pero es el que mayor efectividad da a la técnica. Trata sobre crear un campo despresurizado debajo de la vivienda que obligue a la contaminación de radón, a las gas de radón, a introducirse en ese campo despresurizado y ser evacuado hacia el exterior, generando menor concentración en el terreno y evitando un flujo potente del terreno. Es decir, atacamos la fuente principal, que es el terreno. La segunda estrategia es bastante básica y se ha utilizado muchísimo en el ámbito de la construcción, que es barreras. Igual que utilizamos en la arquitectura barreras frente a la humedad, frente al vapor de agua, frente a un otro tipo de contaminante del terreno, en este caso son barreras que tienen un coeficiente de difusión muy bajo frente al paso del radón y se colocan de la misma manera en los mismos elementos que están en contacto con el terreno. Y por último, también es otra metodología, otra estrategia que se utiliza muchísimo, que es la ventilación. Es decir, cuando ya el radón ya está dentro, ¿cómo lo podemos evacuar sin hacer ningún otro tipo de intervención? Ventilamos. Diluimos ese contaminante, como se hace con cualquier tipo de contaminación, por CO2, por volátiles, formaldehídos y demás. Pues en este caso también. Así colocado un poco en orden de mayor efectividad a efectividades medias. Ahora, luego lo veremos un poco en el ejemplo de la casa. Bien, en cuanto a la estrategia de despresurización de terreno, que es la que decía que es la más efectiva, consiste en introducir un elemento que sea capaz de inducir un campo despresurizado bajo la vivienda para obligar al gas a introducirse en él y ser evacuado. Bueno, consta de este elemento poroso insertado en el terreno, una tubería de extracción que puede ir a fachadas o puede ir a cubierta, y un elemento que genera esa succión. Si se puede confiar en una succión natural debido a efectos de viento, efecto stack, y las concentraciones no son muy bajas, estas unidades pueden funcionar por tiro pasivo.
sino hay que dotarle de un incremento de succión mediante un extractor mecánico de pocos vatios, pero hay que introducir una medida activa. Bueno, la técnica consiste en generar un campo despresurizado en todo el elemento que esté en contacto con el terreno, aquí en esta esquemita lo he colocado en amarillo, que sea capaz de invertir el gradiente de presiones que ya de por sí existe entre un edificio y el terreno. Esto está medido debido al efecto stack y las ventilaciones de los edificios. Solemos tener en el ámbito cerrado unas presiones ligeramente inferiores a las que existen en el exterior y en el terreno, del orden de pocos pascales, de 1, 2, 3, 5 pascales de diferencia, pero suficiente para que el flujo advectivo sea muy potente desde el terreno al grado. Entonces, si nosotros conseguimos reducir en toda esta superficie en contacto con el terreno, estaremos reduciendo o invirtiendo el mecanismo advectivo, y por otro lado estaremos también reduciendo la concentración de radón en el terreno, porque estaremos atrayendo aire desde el exterior a ese bulbo despresurizado, con lo cual también mejoraremos el flujo difusivo desde el radón. Bien, en varios proyectos hemos utilizado para analizar esta física programas CFD, de Computational Fluid Dynamics, que nos ayudan muy bien digamos, discretizar la geometría que queremos controlar, introducir las ecuaciones de transporte, generación y desintegración que están relacionadas con el comportamiento de radón, e ir viendo qué sucede en cada uno de los puntos. Introducimos los diferentes tipos de mecanismos advectivos, difusivos y dilución, y podemos ir controlando qué ocurre con diferentes técnicas de despresurización en el terreno. Nos ha venido muy bien para entender lo que ocurría. Por ejemplo, estos son esquemas del módulo que tenemos en Saelices cuando estamos extrayendo con un punto de succión en el medio, una especie de arqueta de succión en el medio. Cuando tenemos grava, es decir, en el modelo introducimos una capa de grava bajo ese módulo, o cuando no la introducimos. Se ve que las isobaras, ¿no?, el campo despresurizado se queda más concentrado en los elementos donde la permeabilidad es mucho menor, y aquí la permeabilidad por la grava es mucho mayor, extiende el campo de presiones y nuestra área de influencia es bastante mayor. En estos dos casos se ve claramente cómo el lecho de grava ayuda mucho a estos sistemas despresurizados. Las barreras de cimentación también son obstáculos frente al campo despresurizado que estamos intentando generar debajo de la vivienda. Entonces, si colocamos un elemento de extracción en un sitio, digamos, estratégicamente más conveniente, confinado por las zapatas de cimentación, será mucho más efectivo que si lo colocamos por el exterior, donde estos elementos de cimentación pues provocan esto. Este dibujito lo teníamos ya antiguamente cuando hicimos el módulo, pero no teníamos esa capacidad de controlar la física. Pero sí que intuíamos que esto podía pasar. Luego los modelos sí que nos lo han dicho, y efectivamente las efectividades bajan mucho cuando utilizamos sistemas de despresurización desde el exterior y tenemos barreras de cimentación que nos obstaculizan el tema. Aquí más de lo mismo, jugando también con el modelo, pues viendo esto en planta, las cimentaciones grietas también que podemos tener, o juntas de dilatación que las introducimos artificialmente en un edificio y que también hacen perder las presiones. Aquí veis también estas juntas como desvirtualizan ese campo despresurizado bajo la vivienda, y cómo nos pueden ayudar a situar puntos de extracción, en este caso uno, mayor potencia aquí, pero si colocamos con mucha menor potencia en ambos lados de la cimentación, cubrimos un área mucho mayor. O sea, este tipo de software, este tipo de simuladores nos ayuda mucho a comprender de qué manera podemos actuar en un sistema de despresurización en una vivienda. Como muchos de los rangos que tenemos que meter, de los valores y parámetros que tenemos que meter en el modelo, a veces no los conocemos, tenemos que ir a técnicas de inspección y diagnóstico de los edificios, que podemos hacer como caídas de presión y ver las permeabilidades equivalentes de ese sustrato más edificio más solera, que lo hacemos con técnicas de conectividad bajo el sustrato. Tenemos inspecciones termográficas para ver de qué manera tenemos esa solera y cómo podemos intervenir constructivamente en ello. Medidas con fuentes puntuales mediante Sniffer, y los programas de simulación que nos ayudan luego a proponer medidas y a ver si realmente dónde podemos situar los puntos de captación para abarcar la mayor superficie posible y con menor potencia ser más efectivos, más óptimos. Estos son ejemplos que hicimos en una de las viviendas cerca de la Sierra de Madrid, que mediante estudios verificamos cómo podía ser el campo de... Este estaba aquí. Mediante estudios podemos ver cómo era el campo despresurizado cuando actuábamos con puntos de succión en uno de los laterales, y vimos que si con esta zapata de cimentación pues el campo se nos iba plegando y no alcanzaba mayor punto, los puntos de succión, bueno, pues ayudándonos de esquemas de las curvas de conectividad mezcladas
cruzadas con las curvas de potencia de los extractores que queríamos poner, al final elegíamos cuál era más idóneo. Bueno, digamos que son técnicas que pueden aprovechar las empresas que se dedican a esos temas de mitigación para poder proponer sistemas cada vez más óptimos. En cuanto a los sistemas que se introducen en el terreno, la característica es que sea poroso, es decir, que conecte con el terreno, que no son como arquetas que utilizamos para temas de agua, para temas de fecales, pero en este caso para extraer el aire que está en el terreno y generar un campo despresurizado. Se pueden construir in situ, como las que hicimos en aquel módulo, que son con ladrillos colocados con las perforaciones conectadas con el terreno. Hay elementos ya comercializados en otros países que tienen este tipo de sistemas ya en su catálogo, de este otro tipo que conecta forjados sanitarios o elementos así un poco curiosos que combinan aislamiento térmico con unas canales donde se evacúa ese gas que puede provenir del terreno. De ahí, aquí ya está el ingenio de las marcas comerciales, de los arquitectos que puedan diseñar sistemas con prestaciones combinadas, ¿no?, de diferentes tipos de requisitos. El forjado sanitario es un elemento de captación muy efectivo es decir, si nosotros estamos trabajando en un edificio que ya de por sí tiene una cámara elevada del piso de abajo sobre el terreno, trabajar sobre este elemento que llamamos en el ámbito arquitectónico forjado sanitario es muy fácil. Es decir, nosotros podemos ventilar ese forjado sanitario bien de forma natural o bien de forma activa y evacuar el aire que hay contaminado en ese espacio para reducir el flujo del interior. Estos son ejemplos de este sistema colocado en uno de los edificios que estuvimos trabajando, pues viendo cuando no estaba en forma natural, estaba en modo ventilación, en modo despresurización, que era cerrando la rejilla de entrada para generar un campo despresurizado y atraer otro tipo de contaminantes del terreno, o sea, mayores tensiones del terreno, y, bueno, diferentes técnicas, ¿no?, en ventilación pasiva, activa y demás. Pero bueno, es una técnica que cuando nos encontramos en temas de rehabilitación con que el edificio tiene este tipo de sistema, resulta bastante sencillo actuar sobre él y remediarlo. Si no, pues se queda arquetas, puntos de succión, otro tipo de estudios un poquito más complicados. En esos tipos de sistemas de despresurización también existe la generación de esa succión mediante tuberías lineales. Le llamamos tuberías de drenaje, normalmente utilizadas para el agua, para evacuar el agua que pueda haber de niveles freáticos bajo las viviendas, pero en este caso se pueden utilizar perfectamente para el radón. Si utilizamos estos elementos porosos que tienen sus perforaciones en las paredes del tubo y las canalizamos hacia un exterior, pues generamos un campo de despresurización bajo la vivienda muy efectivo, porque podemos hacer unos serpentines que cubran perfectamente el área que nos interesa atacar. Esta obra, lógicamente, requiere una intervención general de la solera. No estamos actuando sobre puntos específicos, sino que en este caso se pudo hacer porque el edificio ya de por sí tenía este tipo de estado de sótano en el que querían rehabilitarlo y aprovecharnos para hacer este tipo de intervención. Este es un proyecto también muy bonito en el que intentábamos generar lo mismo pero actuando desde el exterior. Este le llamamos Proyecto Perfora, es un proyecto que trabajamos con la Universidad de Cantabria y con una empresa dedicada al sector de la geotécnica, de las perforaciones. Propusimos un sistema para introducir sistemas de tuberías drenantes bajo un edificio, pero trabajando desde el exterior con sistemas de microperforación, como hacen los pilotes. Estas son las máquinas, estas son unas losas que generamos en instalaciones de Torroja y medíamos campo de presiones en la losa una vez que se introducían este tipo de elementos, ¿no?, bajo el terreno. Lo simulamos mediante estos sistemas y luego lo aplicamos a un demostrador que está muy cerquita también de la mina de uranio. Es un demostrador de un pueblo que se llama Villa de la Yegua, en el que existían unas concentraciones muy altas de radón en este edificio. Nos lo permitieron actuar sobre él, pero únicamente la mitad de él. Entonces hicimos una simulación, vimos el campo de despresurización que podíamos generar, estuvimos después de activar el sistema midiendo. La Universidad de Cantabria pues sacó estos valores muy interesantes en los que esto era la parte inicial, la parte ya activa, y esta línea azul es la parte de aquí, la parte que hay un sensor en la otra parte del edificio donde el rango de las despresurizaciones lo alcanzaba en esa zona. Lógicamente se reducía con la parte inicial, pero no llegaba a los valores en los que sí que estábamos atacando principalmente a la fuente bajo el edificio. Sistemas de despresurización se pueden también invertir, en vez de despresurizar, presurizar. En este caso lo que generamos es una especie de tapón, un bulbo de presiones bajo el edificio que evita que el radón por advección digamos, tenga que evitarlo, ¿no?, tenga que evitar el área de influencia del edificio. Y los sistemas de despresurización también son muy útiles en terrenos muy permeables
en los que podamos introducir sistemas a gran profundidad para generar un área despresurizada grande y que podamos atacar el problema, digamos, para una organización de varios edificios, que con un único punto bien estudiado podemos llegar a solucionar estos temas. Esto ya me dijo José Luis que en algún remedio que se habían hecho en Suecia se habían aplicado ese tipo de sistemas con efectividad, ¿no? Bien, pasando ya a la segunda estrategia, láminas. Láminas es muy sencilla porque simplemente hace falta tener un elemento, un material adecuado. En este caso el material adecuado es, principal característica, que sea impermeable frente al paso del gas, de coeficientes de difusión muy bajos, por debajo de 1 por 10 a la menos 11 metros cuadrados segundo. Estas son las indicaciones que dice el código técnico, que incluye. Pero más o menos se puede estimar que con este valor conservador de este coeficiente de difusión más un espesor de 2 milímetros, el código técnico te permite aplicarse esa barrera como material de barrera frente al radón. Pero además tiene que ser continuo, es decir, no puede tener juntas de dilatación abiertas, no puede tener pasos que no se hayan cubierto. Por eso en estas imágenes se ve como el muro perimetral también está cubierto con estas membranas que cubren por completo el edificio. Estas membranas además tienen que ser durables durante el periodo en el que se estime que ese edificio va a estar construido. Es decir, la membrana únicamente la vamos a poder ver cuando está en fase de ejecución. Una vez que se vierte aquí el hormigón de solera, la membrana queda tapada, no se puede reparar. La única forma de repararla es o colocar algo encima o levantar toda la solera y volver a colocar otra membrana. Es decir, estas membranas, una característica que tienen que tener son resistencias mecánicas muy potentes que aseguren la continuidad durante su vida útil. Resistencias mecánicas, elasticidades y demás. Bien, materiales, hay bastantes materiales en el mercado. Bueno, estos son una serie de ejemplos de espesores necesarios según el coeficiente de difusión de diferentes tipos de membranas. Las características de refuerzo se suelen introducir mediante diferentes tipos de capas o mallas de poliéster, y hay diferentes tipos de formatos. Hay formatos prefabricados que vienen ya de fábrica con unos espesores determinados y con esas configuraciones de capas que reúnen todas las características, y otros sistemas que se aplican en líquido. Estos sistemas funcionan, bueno, este de aquí es, digamos, el primer documento que se ha obtenido a nivel nacional que obtiene un documento de idoneidad técnica. Es un documento, un sello de calidad que se emite en el centro donde yo trabajo y que evalúa muchas características del material, su puesta en obra, resistencias mecánicas y la valoración de diferentes tipos de puntos. Es el primer material que se ha obtenido este sello, pero os puedo decir que ya hay muchas empresas que están en camino de obtenerlo. Es un proceso largo que incluye muchísimos tipos de ensayos y visitas de fábrica, controles de calidad y demás, y poquito a poco irán saliendo al mercado diferentes tipos de productos aptos para esta temática. Las bandas tienen este tipo de configuración, en los que sí que es muy importante que los solapes entre los diferentes tipos de bandas que proporciona el rollo estén diseñados, son puntos conflictivos. Aquí la problemática será esa, es decir, el espesor lo podemos tener garantizado en las características de fábrica, pero la dificultad de estos sistemas es la puesta en obra. Si no están bien ejecutados, la membrana pues puede fallar por alguna junta, con lo cual la estaremos perdiendo por completo su efectividad. Los temas de tratamientos de juntas de los pasatubos tienen que estar muy bien controlados en obra, con todo ese tipo de elementos y características de sistemas constructivos como solapes en las juntas de dilatación, refuerzos y demás, para poderle darle continuidad. Las proyecciones in situ evitan, o sea, mejoran o facilitan la aplicación y la solución de puntos conflictivos, pero el problema que tienen es que el espesor no lo puedes controlar en fábrica. Hay que controlarlo in situ, y controlar un espesor de aplicación por spray, por pintura, es muy complicado. Depende mucho de las condiciones hidrotérmicas del espacio donde se esté aplicando ese producto, que va a dar mayor o menor espesor, con lo cual las características de espesor que venían antes en la fórmula son más difíciles de conseguir. Pero es otra de las estrategias de láminas muy efectiva, y de hecho estas imágenes están sacadas del módulo que hicimos en Saelices y funcionó muy bien. Bien. Y por último, la técnica de ventilación. La técnica de ventilación es bastante sencilla, es decir, introducimos aire exterior con menos concentración, diluimos y obtenemos una concentración mezcla con una reducción de radón. Pero por otro lado tenemos esta característica: cuando nosotros introducimos un caudal de aire, podemos o introducirlo impulsando aire desde el exterior o extrayendo aire desde el interior, como los mecanismos de expulsión de aire viciado de las cocinas o los baños. En ese caso se produce este fenómeno. Al extraer aire de un edificio, despresurizamos ligeramente el ambiente interior y
favorecemos un flujo mayor de radón hacia el terreno. Si queremos ventilar, siempre es mucho más efectiva esta segunda opción, es decir, introducir aire. Vamos a generar el mismo caudal, pero en vez de presurizar, vamos a presurizar ligeramente, con lo cual bloqueamos también un poco el mecanismo adaptivo. Hacemos este tipo de esquema de aquí. En temas de ventilación, bueno, pues es fácil medir. Los modelos teóricos dan que el incremento de radón en función de las tasas de entrada de radón, pues dan unos incrementos de radón en varias horas, conseguimos la estabilización de radón. Estos son unos estudios que hicimos en su día en los que queríamos ver lo que ocurría con esta acumulación de radón, la línea en azul, y los perfiles de uso del espacio, es decir, abro ventanas, cierro ventanas, subo tal, porque esto es una conversaciones bastante habituales entre las personas. Es decir, no, si yo ventilo mi casa por la mañana un ratito y ya está. Bueno, pues si ventilas tu casa por la mañana un ratito, pues sí, puedes bajar mucho el radón, pero enseguida que bajes la ventana, estos son tasas de renovación en hora, la línea verde. Enseguida que bajes y cierres las ventanas, tu radón se te vuelve a acumular rápidamente. Entonces, la ventilación es un mecanismo efectivo, pero tiene que ser con un caudal prácticamente constante, por lo menos en las horas de exposición de las personas que estén habitando ese espacio. Creo que decía antes José Luis que allí en sus instalaciones, pues en los horarios laborales lo controlan. Cuando es fin de semana y nadie va, pues aquello los niveles suben. Las tasas de ventilación son también importantes de controlar. No todos los lugares, digamos, pueden ser remediados fácilmente con tasas de ventilación sin perjudicar enormemente la eficiencia energética. En este caso, hicimos también un modelo de un edificio situado en Madrid con tasas de instalación altas, en las que teníamos controlado con una tasa de infiltración natural de una renovación hora 900 becquerelios de concentración en radón. Mediante el modelo veíamos que para bajar a 200 becquerelios como nuestro nivel objetivo de alcance, necesitábamos 5 tasas de renovación hora. En los programas de simulación energética que también utilizamos de modo dinámico, vimos que ese incremento de una renovación hora a 5 renovaciones hora nos producía unos incrementos precisamente en periodos fríos como este clima de Madrid en invierno, incrementos del gasto energético para mantener las condiciones de confort muy altos, muy elevados, que suponían 2.600 euros al año en los precios de la energía de aquel año cuando lo hicimos. Lógicamente, estas renovaciones hora se pueden conseguir de otra manera, no calentando directamente el aire que entra, sino con recuperadores de calor. Entonces, todo se puede conseguir, pero hay que tener en cuenta y hay que tener presente todos estos tipos de sistemas. Y esto ya es el tema de la ventilación, pero invirtiéndolo, es decir, presurizando el espacio. Esta es una empresa que contrató unos estudios en nuestro instituto en el que hicimos una serie de trabajos en el que la máquina lo que hacía era introducir aire en los edificios. El aire ya saldría por donde pudiera, por las rejillas, por la holgura de las puertas, por el exterior y demás. Vimos que el modelo que nos daba la dilución de radón por tasas de ventilación, que las íbamos controlando con los medios de caudal de los edificios, nos daba estas curvas, mientras que lo que conseguíamos era bastante más bajo. No fuimos capaces de achacar realmente cuál fue el efecto de la presurización, pero desde luego que mejoraba bastante con respecto a un sistema convencional de dilución por ventilación. Aquí estaban las presurizaciones conseguidas con las máquinas de los diferentes caudales de todos los edificios. Bien, ya por último las efectividades, así un poco pinceladas rápidas. Las 3 estrategias que he dicho que la primera era más efectiva y íbamos bajando de efectividad, las pudimos probar en este módulo. Este módulo está construido aquí, cerca de Ciudad Rodrigo, en esta zona de altas exposiciones al radón. Tiene 2 plantas, una de ellas semienterrada, y la construimos con materiales convencionales de la zona convencionales en el ámbito nacional, básicamente. O sea, es un edificio muy convencional, muy poco protegido frente a humedad, vapor de agua o cualquier tipo de gas. Un edificio rural. Y queríamos, un edificio tan desfavorable, ver cómo las técnicas de mitigación que podíamos ir implementando iban mejorando o qué singularidades nos íbamos a encontrar. Probamos todas estas de aquí, despresurizaciones con arqueta central, despresurizaciones con arqueta exterior, activadas con ventilador o de forma natural, las presurizaciones, las ventilaciones del espacio de sótano y las membranas. Todas ellas se fueron probando en este laboratorio que montó la Universidad de Cantabria dentro de este edificio y fuimos probando pues todas ellas y contrastando con valores, digamos, parámetros ambientales y con las concentraciones de radón. Ocurrió una cosa, digamos, bastante relevante. La extracción central, que es la arqueta que estaba aquí, no esta de aquí, daba resultados muy altos de efectividad. Es un módulo pequeñito,
con una capa de grava bajo esa solera, con lo cual extendía muy bien la despresurización y además, digamos, 25 metros cuadrados de área, muy poco espacio a proteger, ¿no? Con una propia arqueta que es la que teníamos esta de aquí. Bueno, esta medida de remedio, tanto en natural como en mecánico, bajaba bastante las concentraciones de radón. Ten en cuenta que lo que estábamos aquí partíamos de concentraciones de radón muy altas. Las concentraciones de radón iniciales estaban en 40.000 becquereles en sótano, de promedio durante 4 meses. Y bueno, pues las efectividades podemos ir viendo cómo iban siguiendo más o menos los mismos esquemas que se habían catalogado en otros países o en otros sistemas. Voy un poquito más rápido, pero eso me he pasado yo de tiempo. Unos minutos. 2 minutillos. Bueno, y ya simplemente daros unas pinceladas sobre la regulación que hay a día de hoy en el ámbito arquitectónico. Tenemos diferentes documentos que se han ido publicando, desde la Directiva Europea de 2013, el Plan de Acción frente al radón que se acaba de publicar hace poco, el Real Decreto, las diferentes instrucciones del Consejo, notas del Ministerio de Trabajo en cuanto a radón en ambientes interiores, y de todo ello también ha aparecido el documento básico del Código Técnico, que es de obligado cumplimiento. Cualquier edificio que se construya a partir del nacimiento de este documento tiene que incorporar medidas de control de radón para edificios nuevos y edificios existentes cuando el área de trabajo implique cambios en los elementos resistentes frente al paso del radón o cuando la superficie sea mayor de no sé qué. Hay unos números, ¿no? Este documento de rehabilitación frente al radón parte del mapa del CSN y aplica diferentes tipos de soluciones. Solución en zona 1, la naranjita, barreras, es la solución de riesgo medio, barreras o ventilación de un espacio de contención, que puede ser ese forjado sanitario. Y la zona 2, zona mayor de riesgo, te dice barreras más la ventilación. Ya no es O, en este caso es más. Es decir, la barrera como cosa básica, pero además introduce un sistema de despresurización, que es el que realmente va a dar mayor efectividad al complemento. Y bien, pues nada más. Muchísimas gracias. Yo creo que no tenemos tiempo. Bueno, una pregunta rápida, que tenemos a la comida. Una vivienda ya existente que tenga una solera de hormigón y que ese sea el único punto de contacto con el terreno. Aislarla con una solución tipo cavity de unos 5 centímetros, por ejemplo, ¿sería suficiente o los muros de carga a las paredes perimetrales pueden suponer un problema? Pues depende. Digamos que si esa solera no conecta, o sea, si digamos que está apoyada directamente, que los muros que tenemos en el perímetro no tienen fuente de radón en el exterior, decimos que estamos al aire libre, ese muro puede ser, digamos, vía de entrada de radón si la solera no tiene una lámina por debajo de ella que interrumpa el paso de radón. Pero un cavity, lógicamente, va a ayudar muchísimo. Digamos que la fuente principal la vamos a tener en la solera y en las juntas de la solera con el terreno. Lo que pueda permear a través de los muros perimetrales va a ser mucho menos. Es decir, que si solucionamos la parte de abajo, pues posiblemente hayamos solucionado el problema en los límites que nos marca la directiva. Si queremos profundizar mucho más y vemos que hay un camino importante a través de los muros, pues tendríamos que también hacer algún tipo de elemento en los muros. Pero la solución de cavity es una solución muy buena para la habitación de soleras. Lo único que te incrementa la altura del forjado, con lo cual luego tienes que activar temas de puertas, alturas libres de los edificios y demás. Suele complicar un poquito más, pero vamos, la hemos aplicado y funciona muy bien la solución de cavity.